Muy buenos días, apreciables estudiantes. Queremos agradecerle a nuestro Dios por una jornada más que iniciamos de trabajo, esperando pues que todo salga muy bien en esta jornada de este sábado. Queremos siempre incentivarlos a la responsabilidad y de esta manera poder alcanzar nuestros objetivos propuestos dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos siempre en la expectativa de los nuevos contenidos y esperando que se puedan asimilar y de esta forma también ponerlos en práctica. Nuestra jornada de hoy es culminar lo que estaba pendiente de la última sesión de clases y nos quedamos con las ciertas características del hombre de Cromagno. Esto basado en nuestra temática hombre, ciencia y sociedad. Y estamos hablando un poco sobre la evolución, un poco de lo que es el origen del ser humano, del hombre. Y en esta oportunidad hablaremos de los caracteres del hombre de Cromagno. Nos dice que tiene las características similares al hombre actual. Vivió en el oeste y sur de Europa durante la última glaciación. Las características físicas que distinguen al Cromagno del neandertal son su frente elevada y su barbilla definida. Habían llegado a dominar el arte de fabricar instrumentos de piedra, hueso y marfil. Llevaban vestimentas ceñidas y decoraban sus cuerpos con joyas y adornos de concha y hueso. El hombre Cromagnon, el nombre Cromagnon proviene de un refugio rocoso de igual nombre en el departamento de Dordoña en el sureste de Francia, donde en 1868 se descubrieron restos de esqueletos. En esta imagen podemos ver la evolución del cráneo. Podemos ver el Australopithecus 3 o 2 millones de años. Veamos los caracteres que tiene acá. Su cráneo es pequeño, su mandíbula es alargada. El Homo erectus, 750 años. El Homo neanderthalensis tiene un tiempo de 100.000 a 40.000 años. Ya aquí en estos caracteres ya se va modificando a un cráneo similar al nuestro, o sea, el Homo sapiens sapiens, que tiene más o menos 40.000 años hasta hoy, y es la forma de nuestro cráneo. Nos habla que el cráneo humano ha cambiado
drásticamente durante los últimos 3 millones de años. La evolución desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens significó el aumento de la capacidad craneana para ajustarse al crecimiento del cerebro, el achatamiento del rostro, el retroceso de la barbilla y la disminución del tamaño de los dientes. Los científicos piensan que el crecimiento del cerebro puede estar relacionado con la mayor sofisticación del comportamiento de los homínidos. Los antropólogos señalan que el cerebro desarrolló su alta capacidad de aprendizaje y razonamiento después de que la evolución cultural y no la física cambiara la forma de vida de los seres humanos. Todo el proceso recién descrito el de la hominización se llevó a cabo dentro del periodo conocido como Paleolítico, etapa que culmina hace unos 10.000 años. La siguiente era es la denominada Neolítico, en donde el hombre logra dominar a la naturaleza, domesticando algunos animales, así como especies, vegetales, lo que permitió la sedentarización y el surgimiento de altas culturas. Podemos hablar o podemos ver algunas de las herramientas que el hombre fabricó. Al hablar de una persona o un ser que deja de ser nómada para ser sedentario, nos indica prácticamente que esta persona se queda en ese lugar. Podemos ver la imagen, tenemos un aspecto, tenemos ahí una pintura, es un alto relieve de la cultura egipcia, donde podemos ver un egipcio trabajando, o sea, la agricultura. Ahí ya se ve la domesticación de los animales. Cuando el hombre prácticamente es nómada o era nómada, esta persona siempre buscaba las áreas para poder cazar, y obviamente donde terminaba su día, esa persona se quedaba ahí. Él buscaba prácticamente subsistir, buscar las condiciones climáticas adecuadas, o buscar prácticamente la forma de poder subsistir a las necesidades. Podemos recordar a través de la historia ciertas culturas. La egipcia es una, la cultura maya también es otra, que también tiene bastante tiempo y historia, y presenta también cierta evolución en diferentes ciencias. La cultura maya, si ustedes o podemos analizar, observar, estas culturas siempre estuvieron cerca de ríos o riachuelos y de naturaleza. ¿Por qué? Porque buscaban una forma de ellos de poder subsistir también. Entonces, el ejemplo acá del avance de la cultura maya es un enigma, porque podemos ver las grandes construcciones y los conocimientos arquitectónicos que tenían.
Vamos a hablar una parte en nuestra temática sobre el hombre también y la sociedad. Ya hablamos una parte de lo que es la evolución del hombre y así a grandes rasgos ya dejamos un criterio para usted. ¿Qué es lo que nosotros consideramos sobre la evolución del hombre? Sé que en algún momento nos hemos detenido y también con las indagaciones que hicimos el sábado anterior, eh, la mayoría manifestaba de una creación de un ser supremo, ¿verdad? La creación divina. Vamos a respetar esa filosofía, esas creencias, son raíces, son prácticamente patrimonio de la educación y el aprendizaje que se recibe dentro del hogar. Y esta va enlazada a la sociedad. Aquí podemos entonces hablar de un tejido social. Podemos ver entonces, por otra parte, al hablar de la sociedad, hombre y sociedad, nos habla de que es un binomio inseparable. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser social y biológicamente. Es imposible un ser humano fuera de la sociedad. Porque hay ciertas rasgos o ciertas costumbres, como nos dice acá, el aprendizaje, la costumbre, comportamientos o relaciones llevan al hombre a la vida que entendemos. Nosotros constantemente estamos en sociedad, si lo vemos desde ese punto de vista. Nacemos y viene un aprendizaje. Ese aprendizaje, la primera escuela, el hogar, juega un rol muy importante en la preparación del individuo. Ese aprendizaje es significativo. Ese aprendizaje es de la primera escuela. Esto no se olvida. Y el padre de familia o los miembros de la misma familia, pero en especial papá y mamá, juegan ese rol importante en el proceso de aprendizaje de hijo o hija. A veces algunos psicólogos emiten o dan a conocer a veces algunos aprendizajes que no son muy buenos para el ser humano, en este caso una hija o un hijo. ¿De qué forma? Ellos, a través de ciertos análisis, en algún momento determinan que los comportamientos a veces de los individuos pues radican en una mala formación dentro del seno familiar. Un ejemplo podríamos dar es de que la formación, el aprendizaje se tiene que dar
en los primeros 5 años de nacimiento del individuo. En esos 5 años ya se forma el carácter de esa persona. Lo que viene después son procesos podríamos decir, de cambios en ciertos comportamientos que no son adecuados. Si es dentro del proceso educativo, se hacen adecuaciones curriculares a estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. Si es dentro del seno familiar y si en algún momento alcanza el ingreso económico a darle tratamiento a ciertas costumbres negativas o comportamientos negativos de los hijos, se empieza un proceso con psicólogos para poder generar un comportamiento adecuado. En algunas instituciones lo primero que es hacerle un test psicológico para ver el perfil del estudiante. Entonces, acá hablamos de un aprendizaje. ¿Por qué? Porque hablamos de un aprendizaje, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo, a veces donde el padre de familia se involucra demasiado en el proceso de aprendizaje. A veces yo me imagino que más de alguno de ustedes ha visto a veces que un niño de 4 o 3 años a veces intenta subirse ya sea a una silla o intenta subirse a una cama y él está luchando, está tratando de subirse, está haciendo ese esfuerzo. A veces el papá está ahí viendo que su hijo o hija está tratando de subirse a la cama. Se queda observándolo y cuando ve que él está luchando y le cuesta, viene el padre de familia, entonces se acerca y ¡fum! Le da una manita, como decimos, y lo eleva y le da ese empujón para que al final él logre subir a la cama o a la silla. El simple hecho de interrumpir este proceso de que su hijo está tratando de subir, está tratando de alcanzar algo y es interrumpido por uno mismo como padre de familia, entonces le corta esa iniciativa a su propio hijo. Más adelante, cuando surjan situaciones donde él tenga que desenvolverse, va a encontrar situaciones a veces donde dice, bueno, mi papá o mi mamá me van a ayudar. Yo sé que ahí están. Y a veces uno como padre siempre le dice, mira hijo, necesitas algo, decime. Esas son las cosas que a veces uno le dice a sus hijos. Búscame, te pasa algo, contame, miramos cómo hacemos. Y uno dice, bueno, es parte del proceso familiar, ayudarse, ¿verdad? Uno como padre ayudar a los hijos. Y a veces en la vida a nosotros nos ha costado ciertas situaciones y no queremos que nuestros hijos sufran esas consecuencias o pasen por esas situaciones que a veces uno ya pasó. A veces uno como padre dice, bueno, si yo no tuve una bicicleta, pero mi hijo sí, yo se la voy a comprar a él. Yo no tuve una moto, pero ahora sí, se la voy a comprar a mi hijo. Yo nunca viajé, pero le voy a comprar un boleto a mi hijo para que vaya y viaje. Entonces
estamos como facilitando y al mismo tiempo estamos acortando eh, tal vez la responsabilidad y la satisfacción de que el mismo hijo pueda alcanzar sus propias metas y sus propios logros. Y claro, a veces hay situaciones donde hay padres también que dicen, bueno, a mí me costó alcanzar y comprar esto y yo quiero que también mi hijo pues también se esfuerce y que él también pueda saber al final de que comprar o hacerse de las cosas cuesta, hay que ganárselas. Entonces el aprendizaje ustedes se ven que es algo significativo, no hay un manual, no hay algo donde podamos en algún momento decir, bueno, así tiene que actuar un padre de familia. Bien, analicemos esa parte y veamos los comportamientos o las relaciones que se llevan en la vida. A veces uno dice, bueno, yo trato de relacionarme bien y otros dicen, no, no me gusta relacionarme. Pero en realidad nosotros como seres humanos venimos en esa necesidad de estar relacionándonos a través de la sociedad. ¿Qué piensa usted de la sociedad? Vamos a dar paso a algunas indagaciones. Veamos acá. ¿Qué tipos de sociedades creen que existen? ¿Qué piensa de nuestra sociedad guatemalteca? Entonces, vamos a reunirnos, hagámoslo en equipo de cuatro integrantes y démosle respuesta a estas dos indagaciones. ¿Qué tipo de sociedades cree que existen? ¿Y qué piensa de nuestra sociedad guatemalteca? Les vamos a dar un espacio de unos 6 minutos para que ustedes puedan reunirse y puedan darle respuesta. Tomen nota, entrevístense entre ustedes, qué es lo que piensan y tomen nota para luego socializarlo. Vamos a escuchar a dos personas o dos estudiantes de cada sede para que puedan socializar esas dos preguntas. Les vamos a darle espacio ahorita para que ustedes se reúnan y puedan darle esa prioridad a estas preguntitas. Bien, creemos que es el tiempo prudente en el cual ustedes pudieron reunirse y recabar la información que cada uno de ustedes maneja. Recordemos que ustedes vienen de diferentes lugares y el aprendizaje significativo que ustedes han tenido es muy importante. Y en este proceso que están haciendo es reunirse y socializar las creencias o lo que ustedes han visto o lo que ustedes saben para poderlo, en este caso, sistematizar, ¿verdad? Eso es el proceso que se hace de cuando entre equipos se socializa el pensamiento o las vivencias. Ese es un proceso de sistematización. Entonces ahora vamos a escuchar a cada una de las sedes que nos apoyen en este preciso momento. Dos representantes de cada una de las sedes. Vamos entonces a pedirle
a la sede de Cobán para que tenga sus dos representantes o dos representantes de los equipos y puedan entonces socializarnos esas respuestas. ¿Qué tipos de sociedades creen que existen? ¿Y qué piensa de nuestra sociedad guatemalteca? Escuchemos entonces a la sede de Cobán. Bien, muchísimas gracias a la sede de Cobán. Vamos a escuchar a la sede de Puerto Barrios, a dos estudiantes. Podríamos invitar a María del Carmen Palencia, si nos apoya con las respuestas, y también a Mónica Gabriela, si en algún momento también se encuentra, para que nos apoye. Y si no, pues podemos también escuchar la iniciativa de otros compañeros o de otros grupos. Pero vamos a escuchar entonces a la sede de Puerto Barrios, dándole seguimiento a estas dos preguntas. ¿Qué tipos de sociedades creen que existen? ¿Qué piensa de nuestra sociedad guatemalteca? Escuchémoslos a ellos. Muchísimas gracias a los compañeros que participaron. Y en este momento le vamos a dar el espacio a la sede de Ixcán y luego Salamá. Entonces vamos a pedirles a las personas, los estudiantes de la sede de Ixcán, para que nos puedan socializar las respuestas a las dos preguntas que se hicieron. Escuchemos por favor a los estudiantes de Ixcán. Muchísimas gracias a la sede de Ixcán por la participación. Procedemos entonces a escuchar a Salamá con sus dos estudiantes, y los cuales van a socializar las respuestas a las preguntas que se les lanzó a ustedes. Pongamos entonces atención y escuchemos entonces a la sede de Salamá. Bien, muchas gracias entonces por socializar las respuestas. Este es un aprendizaje significativo. Pudimos escuchar que hay diferentes formas de aprendizaje. Pudimos escuchar este aprendizaje que nuestros estudiantes o compañeros han dado a conocer, han socializado. Y ese es un aprendizaje significativo porque viene de primera mano. Veamos, cuando hablamos de los diferentes tipos de sociedades, podemos hablar de algunas. La sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad laboral, una sociedad colectiva, una sociedad comunitaria. Podemos observar que hay varias. Estas son algunas que les estoy yo compartiendo. Y yo sé que en algún momento
cada sociedad tiene sus limitantes. O cuando a veces hablamos de sociedad, nos lleva a la mente pues, los estratos que se viven de niveles, ¿verdad? La sociedad o la alta sociedad, como a veces se dice. Anteriormente se hablaba de una alta sociedad y se hablaba también de una media y una baja sociedad. Estaba hablando de un estatus, un estrato de posición económica. En la actualidad, al parecer, pues algunos indican que esto está nivelado, pero y ahora otras personas, otros indican que también existe una alta sociedad y una baja sociedad. Una alta sociedad que está integrada por personas pudientes y una baja sociedad que carece de recursos, más que todo el económico. Y al no tener un recurso económico, esto indica que no hay un trabajo, no hay ingresos. Entonces, podemos nosotros también otros tipos de sociedades. Por ejemplo, los tipos de sociedades reguladas en Guatemala. En el artículo 10 del Código del Comercio nos indica que son sociedades organizadas bajo forma mercantil, exclusivamente las siguientes. Y aquí entra la sociedad colectiva. Aquí entra la sociedad en como una sociedad en comandita simple y una sociedad de responsabilidad limitada. Está la sociedad anónima y la sociedad por comandita en acciones. Estas son los tipos de sociedades en los cuales está autorizado acá en el país de Guatemala. Si alguno quiere integrarlo, pues son las 5 sociedades que están autorizadas en Guatemala. ¿Qué hablamos de una sociedad una sociedad anónima? Usted sabe que una sociedad anónima está hablando de un capital de recurso económico y que en algún momento tiene una proyección comercial. Son ciertas situaciones que se dan dentro de Guatemala. Cuando hablamos de sociedades de personas, se debe considerar que tienen que tener características comunes. En este caso, responsabilidad. Una responsabilidad que tienen que haber en los accionistas. Es limitada y solidaria.
Una sociedad colectiva es aquella en la cual los socios responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones de la sociedad. Y así podíamos enmarcar varios tipos de sociedades. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva hablamos del presente de la sociedad. En el presente de la sociedad se muestra como una sociedad en la cual la humanidad ha hecho que las personas adultas e incluso jóvenes caigan en las drogas y en toda cantidad de vicios. Aquí ya estamos viendo ciertos aspectos negativos de la sociedad. También se provocó que las sociedades aten a las personas por problemas en vez de tratar de solucionarlos. ¿Cuántas situaciones hemos visto hoy en día? Los medios de comunicación nos informan de comportamientos que se dan no solo en Guatemala, sino que a nivel latinoamericano, en el exterior, podemos ver situaciones donde la misma sociedad se está destruyendo. Como que nos estamos autodestruyendo al final. Veamos acá el futuro de la sociedad. Según el comportamiento de la sociedad actualmente se dice, el factor de mayor dificultad que deberán enfrentar los países llamados desarrollados es el incremento de la población de mayor edad y la notoria disminución de la población joven. Podemos ver que en lugares ya no hay, podríamos decir, una herencia de una nueva generación. Tal vez usted ha visto en internet anuncios donde hay países que están pagando a extranjeros para que lleguen a vivir ahí y que puedan hacer una familia en esos países, porque temen desaparecer, porque ya no hay una población joven, ya no hay futuras generaciones. Entonces hay gobiernos que están viendo la manera de que extranjeros lleguen y se casen, al extremo también de pagarle a ese extranjero para ayudarle en su nueva vida en ese país. La sociedad del futuro será terriblemente competitiva. Es más, ya lo estamos viviendo. Las diferencias sociales, las políticas y las económicas y culturales serán cada vez más abismales. Entonces, esas diferencias nosotros ya las hemos visto. Hablemos un caso de los medios de comunicación. Usted puede observar o se recuerda que de los primeros tiempos se hablaba de la existencia de la persona humana, el deseo de comunicación,
era muy vital. ¿Cómo era eso? Hubieron etapas, claro, de conocimientos. Y si hablamos en la época prehistórica, ¿cómo es que el hombre también necesitó comunicarse? Aunque todavía no se había inventado la escritura, el hombre siempre trató de comunicarse. ¿Y de qué manera? Plasmando en las cuevas esos símbolos, esas pinturas. Les hablaba de las pinturas rupestres. Ellos dibujaban los momentos donde andaban cazando. Y eso era prácticamente la herencia que dejaban las nuevas generaciones. Podemos ver que es algo vital la importancia de la comunicación. Y siempre hubo una forma, un recurso de comunicarse. Miramos culturas como la maya, podemos observar monolitos, estelas, donde ellos también han plasmado, han dejado simbología y que historiadores, antropólogos, arqueólogos están tratando también la forma de descifrar ese tipo de mensajes que la cultura maya ha dejado y otras culturas también. Han dejado pues comunicación y que al momento se desconoce, entonces están estas personas para tratar de descifrar todo eso. Podemos decir entonces que la comunicación ha sido vital dentro de la evolución del ser humano. Sin la comunicación no habría transmisión de conocimientos, ideas, pensamientos, sentimientos, etc. El hombre primitivo ha ido evolucionando a lo largo de los milenios, llegando a construir un lenguaje interpretado y hablado por medio de símbolos y luego de letras, a los cuales se les ha dado significado y conforman hoy un lenguaje. Nosotros entonces nos comunicamos, tenemos nuestro sistema de comunicación, de escritura, y cada cultura lo tiene y cada cultura lo tuvo y podemos verlo. Veamos el pasado de los medios de comunicación. Hace 20 años lo normal era recibir información por medio de periódico. Toda la información se leía por medio de periódicos, prácticamente. Eso es cierto, ¿verdad? Yo recuerdo que también, ya viéndolo de otro punto de vista, habían otros medios de comunicación y existía también correos y yo escuchaba hablar de los telegramas. Los telegramas pues eran muy cortos, era directamente a lo que uno iba, ¿verdad? Entonces aquellos telegramas se enviaban y uno pagaba. Esta fue una forma de comunicación. Ha ido evolucionando toda esta forma. Hoy, en la actualidad, tenemos la radio, tenemos algo muy importante, que toda la información se lee a través de computadoras. Y es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día, usando el equipo sofisticado para que este material, este tipo
de sistema educativo llegue a la distancia donde usted está. Estas son herramientas que están sirviendo ahorita para el proceso de formación y que este proceso de formación conlleve a un mejor desarrollo a las comunidades, un mejor desarrollo a las familias. La computadora es un medio ahorita sofisticado. Digamos ahora el internet es otra herramienta, ¿verdad? El futuro de los medios de comunicación, nadie sabe cómo saber la comunicación en 10 años. Cómo vaya a cambiar la forma de comunicación, la tecnología sigue avanzando. Antes no existía el teléfono, ahora sí. El teléfono también es una forma de comunicación. ¿Quién hoy no tiene un teléfono? Lo que cambia son la parte sofisticada del teléfono, o sea, el recurso económico que la persona tiene para adquirir un teléfono. Entonces, hay ciertos momentos que podemos definir entonces que seguimos avanzando. Y los medios de comunicación juegan un rol muy importante. Si en este momento inicia un acontecimiento de carácter muy importante, esta información se emite y en segundos todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque la red de telecomunicaciones o la red satelital permite todo esto, que al final uno esté conectado en el mundo. Bien, quiero indicarles que en la plataforma se subió un artículo sobre investigación en enfermería. Este artículo yo necesito que lo lean, que entren a la plataforma, que lo descarguen y que puedan ustedes leer este artículo con relación a investigación en enfermería, la enfermería basada en la evidencia, de este señor Enrique Limón Cáceres. Él es un enfermero, máster en enfermería geriátrica y gerontología, profesor asociado de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. El presente artículo pretende ser una aproximación al proceso de la investigación en enfermería. Es importante que en nuestra clase se habla de investigación. Entonces, esto también como que nos da una pauta que esto es algo vital en el área de enfermería, la investigación. Es incuestionable la importancia que está cobrando el hecho de investigar en nuestra disciplina. Yo creo que ninguno de ustedes va a refutar y va a negar que es importante seguir investigando en el campo de la salud. Actualmente se multiplican el número de cursos donde la investigación es el tema central o una parte fundamental del temario. Aumenta la calidad de los trabajos presentados en congresos y el número de revistas de enfermería se incrementa según las áreas de interés. Las razones de este auge vienen dadas por el impulso de nuestra área de conocimientos. Las enfermeras se ven cada vez menos reflejadas en el papel de ayudantes de investigación de otras disciplinas. Este escrito pretende ser un texto de reflexión y de acercamiento al término investigación,
revisar algunos aspectos y enfatizar las tendencias actuales y futuras de la investigación en enfermería. Entonces, ¿cuál es la actividad que usted tiene que hacer? Es leer el artículo. Escriba los aspectos más relevantes del artículo, tomando en cuenta el método científico, etapas del método científico, reglas del método de investigación, el incremento de la información epidemiológica y la medicina basada en evidencia. Bien, entonces les recomiendo que ustedes puedan leer este artículo. Y ahí vamos a tener nosotros más conocimiento, más aprendizaje. Acá todo el mundo necesita formarse, todo el mundo necesita leer. Y más en nuestro campo de la salud, necesitamos estar a la expectativa, necesitamos estar a la vanguardia del conocimiento. El conocimiento es muy vital para poder ejercer. Comprendernos a nosotros mismos y a lo que nos rodea, ser capaz de ver e interpretar la realidad, saber por qué ocurren las cosas, elaborar estrategias que nos permitan solventar problemas. A eso se refiere el conocimiento. Ese conocimiento es vital para cada uno de nosotros. Ese conocimiento es único. Mi verdad no es su verdad y su verdad no es mi verdad. Ese es el conocimiento. Pero cuando usted pueda comprender y hablar de eso, va a aportar un grano de conocimiento a la sociedad de sus investigaciones. El conocimiento es algo que el ser humano ha buscado desde el inicio de los tiempos. Sin embargo, la búsqueda de información que nos permite comprender el mundo y hacer inferencias a partir de dichos datos ha permitido que se generen distintos tipos de conocimiento. En este artículo presentamos algunos de los tipos de conocimiento. Usted considera, obviamente, que hay diferentes tipos de conocimientos. Y acá veamos los 13 tipos de conocimiento. Hay un artículo relacionado a los 13 tipos de aprendizaje o conocimientos. ¿Cuáles son? Tenemos el concepto de conocimiento para empezar. Y nos dice que por conocimiento se entiende el conjunto de informaciones interrelacionadas referidas a uno o varios temas, cuya proveniencia se encuentra en la experiencia, la reflexión, las sensaciones y la reflexión sobre ellos. Nos permite interpretar el mundo y utilizar dicha interpretación para responder ante las situaciones y estimulaciones. El concepto de conocimiento. Por conocimiento se entiende el conjunto de informaciones interrelacionadas referidas a uno o varios temas cuya proveniencia se encuentran en la experiencia, la reflexión, las sensaciones y la reflexión sobre ellos. Nos permite interpretar el mundo y utilizar dicha interpretación para responder ante las situaciones y estimulaciones. Veamos el conocimiento filosófico. En este caso, se parte de la introspección y la reflexión sobre la realidad
y las circunstancias que obviamente nos rodean a nosotros y al mundo, en ocasiones basándose en la experiencia dada por observaciones directas de fenómenos naturales o fenómenos sociales. Así pues, se parte de la observación y la reflexión. Sin llegar a la experimentación, y de este conocimiento surgen diversas metodologías y técnicas que permiten que con el tiempo la especulación se convierta en conocimiento científico. Existen perspectivas según las cuales el conocimiento filosófico debe ser una forma de producción de conocimiento basada únicamente en el pensamiento en sí, independientemente de la fuente de la que surja la información tratada, mientras que en otras debe centrarse en los temas tratados directamente por la ciencia o por la historia. Si bien este debate no está cerrado, no cabe duda de que históricamente el conocimiento filosófico ha sido independiente del científico, dado entre otras cosas a que su existencia se remonta a tiempos muy anteriores a la revolución científica. Veamos el conocimiento empírico. El conocimiento empírico es uno de los tipos de conocimiento basados en lo directamente observable. Se considera conocimiento empírico a todo aquel que se aprende en el medio o mediante la experiencia personal. Se basa en la observación sin considerar emplear un método para investigar los fenómenos ni su nivel de generalización. Sin embargo, hay que señalar que el conocimiento empírico puro no existe, ya que siempre que miramos hacia el entorno, estamos aplicando una serie de creencias, categorías de pensamiento y teorías o pseudoteorías a lo que percibimos, para poder interpretarlo llegando a conclusiones significativas. El conocimiento científico, semejante al conocimiento empírico en el sentido de que parte de la observación de la realidad y se basa en fenómenos demostrables, o sea, no abstractos. Son fenómenos demostrables. En esta ocasión estamos ante uno de los tipos de conocimiento en los que se realiza un análisis crítico de la realidad a partir de la comprobación, o sea, experimental o no. Para poder originar conclusiones válidas, la ciencia, el conocimiento científico, permite la crítica y la modificación de sus conclusiones y premisas básicas. Por otro lado, el conocimiento científico está muy ligado al desarrollo histórico del pensamiento humano. Es algo que hace varios siglos o que en varios siglos no existía, porque no existía, ¿verdad? El conocimiento intuitivo es un tipo de conocimiento en el que la relación entre los fenómenos o informaciones se llevan a cabo a través de un proceso subconsciente, sin que exista información objetiva suficiente a un nivel observable como para elaborar dicho conocimiento, y sin que sea necesario una comprobación directa de su veracidad. Se vincula a la experiencia y a la asociación de ideas y de sensaciones. Por ejemplo, podemos suponer que alguien está enfadado debido a que tiene las cejas arqueadas y la musculatura facial tensa, o
que su comportamiento es más frío de lo habitual, y también podemos asociar la manera de hablar de una persona al concepto dulce. Veamos el conocimiento religioso o revelado. Se trata de un tipo de conocimiento derivado de la fe, las creencias y de las personas. Los datos reflejados y considerados verdaderos por este tipo de conocimiento no pueden ser demostrados ni falseados a partir de lo observable, siendo inferidos a partir de la interiorización de varios dogmas religiosos. Si bien puede ser crítico consigo mismo y desarrollarse de diferentes formas, por lo general este tipo de conocimientos tiende a ser transmitido sin que se realicen grandes esfuerzos por variarse sus axiomas. Veamos el conocimiento declarativo. Por conocimiento declarativo entendemos aquel en que somos capaces de conocer información teórica sobre las cosas, siendo totalmente conscientes de dichos conocimientos y estableciéndolos en forma de idea o proposición. Dichas ideas pueden o no ser verificadas posteriormente. Permite la abstracción y la reflexión sobre la información, así como su elaboración. Veamos el conocimiento procedimental. Este tipo de conocimiento, llamado a veces conocimiento tácito, se aplica a la gestión de problemas de nuevos en un ámbito personal o profesional en el que se ha adquirido mucha experiencia y soltura. Además, aquello que se aprende no puede ser expresado verbalmente, sino que tiene que ver con movimientos realizados en un tiempo y un espacio determinados. Entonces, ese procedimental es ese tipo de conocimiento, se procede. Hacer referencia al tipo de conocimiento que nos permite ser capaces de saber cómo hacer algo, a pensar de que a nivel conceptual podemos no poseer ningún tipo de conocimiento sobre lo que estamos haciendo. Por ejemplo, podemos saber si en bicicleta o conducir a pesar de no conocer los principios que rigen dichas conductas. Se trata por consiguiente de un tipo de conocimiento que va más allá de las palabras. El conocimiento directo se basa en la experimentación directa con el objeto de conocimiento, obteniendo información de primera mano respecto a dicho objeto. Por ello no se depende de la interpretación de otras personas. Por ejemplo, un acontecimiento, un accidente que usted vivió, estar ahí presente, ¿verdad? Es ese conocimiento directo, que usted está en primer lugar, usted lo vivió. Ese es un conocimiento directo. El conocimiento indirecto o vicario. En el conocimiento indirecto aprendemos sobre algo a partir de otras informaciones, sin por ello experimentar con el objeto de estudio de forma directa. Por ejemplo, cuando estudiamos un libro de texto estamos obteniendo conocimiento indirecto sobre el tema en cuestión. El conocimiento lógico. Este tipo de conocimiento se basa en la derivación de conclusiones coherentes con las premisas de las que se parte. Es información que sigue las reglas del razonamiento deductivo y cuyo proceso puede ser resumido a través de silogismos. Por ejemplo, si llueve, el suelo se moja. Ha llovido, así que el suelo se ha mojado. El conocimiento matemático. Este es otro de los tipos de conocimiento que más se relaciona con la lógica, pero no es exactamente como el anterior. En este caso, el contenido de las proposiciones con las que se trabaja para extraer información se basa exclusivamente en números y en operaciones matemáticas. Por eso, no se refiere directamente a elementos materiales, sino a relaciones entre números, algo que tiene que ver con un tipo de razonamiento más abstracto. El conocimiento de sistemas. Este tipo de conocimientos hace referencia a la capacidad de generar sistemas a partir de elementos individuales que pueden ser combinados entre sí
y es un ámbito técnico relacionado con las matemáticas y usado habitualmente en programación y oficios como la arquitectura o la sociología. Y el conocimiento privado. Se fundamenta en experiencias personales de tipo autobiográfico y en sí mismas no están disponibles para un gran grupo de personas. Entonces es ahí donde podemos socializar ese conocimiento privado a aquellas personas que uno dice, bueno, tengo confianza en ti. Veamos otro, el conocimiento público. Forma parte de la cultura popular y sus contenidos han sido difundidos a través de muchos grupos y capas de la sociedad. Otros tipos de conocimiento, existen otras formas de clasificar el conocimiento que pueden variar enormemente en cuanto a especificidad o en el elemento en cuestión que es conocido, es decir, según su temática. Por ejemplo, podemos encontrar la existencia de conocimiento intrapersonal respecto a uno mismo, interpersonal, artístico, político, técnico o médico, entre otros muchos. Entonces son diferentes tipos de conocimiento. En el caso de ustedes, el conocimiento es médico, ¿verdad? O basado en la salud. Podemos ver algunas referencias bibliográficas, las pueden ustedes consultar para nutrirnos más de conocimiento. Y les dejo esta investigación donde realiza una investigación sobre la relación de la ciencia, hombre y sociedad. Entonces tiene una ponderación de 5 puntos. Introducción 1 punto, contenido 1 punto, conclusiones 1 punto, recomendaciones 1 punto y la bibliografía 1 punto. La entrega es el jueves 30 de enero y es a computadora. Entonces agradecerles la atención y esperamos que Dios nos les bendiga y continuar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Será entonces hasta la próxima. Que tengan un bonito